del llamado, de la identidad, del propósito que Dios tiene para tu vida. Quiero que le digas al que tenés al lado: Dios tiene un plan para tu vida. Decirle al que tenés al otro: si estás vivo, vamos, pero sin pena, si estás vivo es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Decirle otra vez al que tenés al otro lado: decirle: Dios no hace accidentes, sino propósitos. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué sos vos? ¿Quién sos vos? Vos sos un propósito vivo de Dios aquí en la tierra. Amén. Nadie viene a esta tierra porque sucedió que, bueno, papá y mamá se amaban y pues randomly fuiste elegido, fuiste el esperma que ganó la carrera y viniste. No, Dios lo pensó todo, lo planeó todo, y aún incluso en los errores de algunos padres, ¿no? Que a veces hay embarazos no deseados. Dios hace que ese embarazo no deseado, bueno, no planeado, Dios lo torna en un propósito vivo. Así que ¿cuántos aquí están vivos hoy? Levante su mano. Entonces, mientras yo esté vivo, yo tengo un propósito aquí en la tierra. Muchos toman la decisión lamentable de quitarse la vida porque creen que ya no hay propósito para ellos aquí. Creen que las cargas son tan pesadas y no hay nadie que los pueda comprender, no hay nadie que los pueda sacar. Hay algunos que se han quitado la vida por deudas, por enfermedades, por problemas emocionales, por problemas familiares. Pero yo quiero decirte algo: mientras estés vivo, no hay problema alguno que pueda apagar el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, todo joven que está vivo, toda persona que está viva, porque Dios la ha llamado a esta tierra, te plantó, no fue casualidad tampoco que hubieras nacido en Honduras, que hubiera nacido, quien nació en Tegucigalpa, que hubiera nacido en Tegucigalpa o que hubiera nacido donde naciste. Dios te crió ahí, te puso ahí, te plantó ahí porque quiere enseñarte algo para tu futuro. Y hoy quiero que veamos la historia de Moisés cuando Dios lo llama. ¿Cuántos aquí conocen la historia de Moisés? Levante su mano. ¿Quién era Moisés? Moisés era un hombre que creció como egipcio, pero era hebreo. Y todos conocemos su historia. Póngame ahí la imagen. La siguiente diapositiva, por favor, póngame ahí la imagen. Pues la historia en Éxodo dice que Moisés era un hombre hebreo que nació en una época donde en Egipto Faraón gobernaba. Y Faraón, por temor a los hebreos, porque los hebreos eran los esclavos de los egipcios, por temor a que los hebreos se levantaran y dijeran: no, estos egipcios de verdad que nos están matando, nos están haciendo la vida imposible, dio un edicto de que toda mujer hebrea que tuviera un niño varón lo matasen, y que si fuera niña pues la dejasen. ¿Por qué? Porque pensaban que los varones podían multiplicar más a los hebreos. Y entonces en ese tiempo, en ese lapso donde todos los varones hebreos estaban siendo matados, nace Moisés. Y Moisés, dice la historia, que era de la tribu de Leví. La mamá de Moisés lo ocultó por un tiempo de 3 meses luego de que él nació. Dice la Biblia en Éxodo que Moisés era tan hermoso y su mamá lo vio que no pudo entregarlo a los egipcios, sino que lo guardó por 3 meses y lo ocultó. Ya cuando un niño crece no se puede ocultar más. Y entonces la mamá de Moisés vino y lo puso en un Moisés, valga la redundancia, que era como una cunita de junco, y lo metió al río y lo dio en manos del Señor, y mandó a su hermana para que de lejos mirase qué acontecía con Moisés. Y la historia dice que Moisés llegó del lugar donde su mamá lo dejó en el río a la casa del faraón, donde la hija del faraón salió a lavarse y tomó a Moisés y vio que era un niño hebreo, pero dijo: lo voy a dar a una de las criadoras de la casa para que lo levante y cuando tenga edad venga a la familia. Entonces Moisés nació en medio de persecución, pero fue la persecución que lo llevó a la casa de Faraón, y fue que él creciera en casa de Faraón
que lo llevó después a ser el libertador del pueblo hebreo en Egipto. Diga conmigo: todo en mi vida tiene una razón. Diga conmigo: todo en mi vida tiene un propósito. Propósito. ¿Qué es propósito? Voy a darte 3 definiciones de propósito. Número 1, propósito es la intención original de Dios al momento de crearte. O sea, cuando Él estaba pensando en ti, y quiero decirles algo, Dios pensó antes de que vos nacieras. Yo ya te tenía diseñado. Es más, Dios ya sabe cómo te vas a ver a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, porque Él te diseñó, te dio un ADN, te dio un blueprint, te dio un mapeo dentro de ti que va formándote en la plenitud de quien vos vas a ser. Cuando Dios te pensó, tenía una intención y dijo: Mike va a hacer esto, dijo Grace va a hacer esto, dijo Julia va a hacer eso. Y va a ser, algunos van a ser blanquitos, otros negritos, otros rechonchitos, otros flaquitos, unos enojados, otros tranquilos, unos extrovertidos, otros introvertidos. Y esa intención es el propósito por el cual Dios te creó así por una razón. Número 2, propósito es la razón por la cual estás vivo en esta tierra. Y número 3, propósito es el plan eterno y soberano de Dios. ¿Por qué quiero que quede firme en sus corazones que ustedes tienen un propósito? Porque quien vive en esta vida sin propósito puede morir sin cumplirlo. La mayor tragedia que te puede pasar es haber vivido 40, 50, 60, 30 años y nunca haber caminado en el diseño que Dios tenía para tu vida aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren conocer su propósito? Levanta tu mano. ¿Cuántos quieren conocer a qué Dios te llamó? Si nunca conoces a qué Dios te llamó, nunca te vas a sentir pleno. Por eso hay gente que puede tener 3 títulos. Hay gente que puede haber viajado miles de haber hecho miles de cosas y grandes hazañas, pero ¿por qué nunca se sienten plenos? ¿Por qué nunca se sienten llenos? Porque no están en el propósito de Dios. Cuando tú sabes que estás caminando en el propósito de Dios, Dios te llena. Te hace sentirte como que estás caminando en el lugar correcto, que estás haciendo las cosas correctas. Y yo quiero, jóvenes, que ustedes caminen en su propósito. Yo no quiero que sean como algunos de sus antepasados o como muchos en el mundo que andan, bueno, ¿y cómo estás pasándola? ¿Y qué vas a hacer en 10 años? Solo Dios sabe, vos. Pero vos no sabes lo que Dios quiere que sepas. ¿Y qué tenés planeado para el otro año? Pues ahí Dios dirá, ¿eh? No podés caminar así. Dios te ha llamado a cumplir y hacer grandes cosas por medio de tu propósito. Amén. Amén, jóvenes. Amén. Diga conmigo: yo no soy basura. Diga conmigo: yo tengo identidad. Diga conmigo: yo tengo propósito. Diga conmigo: Dios me ha llamado a hacer grandes cosas. Amén. La palabra propósito viene de la raíz hebrea ias y la griega bule, que en la Biblia significan determinar o deliberar. O sea, cuando Dios te creó, Dios determinó: Joel va a ser así. Por eso en la Biblia, cuando Dios llama a Jeremías, lo llama siendo joven, ¿verdad? Y le dice: Jeremías, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Ese es propósito. Es cuando Dios determina, cuando Dios delibera: Julia va a hacer esto, Grace va a hacer esto, Josué va a hacer esto, Naira va a hacer esto. Y Dios ya deliberó quién vos vas a ser. La cosa es si vos decís: Señor, yo quiero eso para mi vida, o lo rechazo. Quiero que leamos este salmo y lo vamos a leer en voz alta. Salmo 138, verso 8. Vas a leer la primera parte con todas tus fuerzas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice conmigo: el Señor cumplirá en mí su propósito. Decirle al que te des al lado: el Señor cumplirá en vos. El Señor cumplirá en tu familia. El Señor cumplirá en tu futuro su propósito. Dice: tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Dice la palabra después en el Nuevo Testamento que la buena obra que comenzó Dios en nosotros, Él la va a terminar. O sea, Dios no te trajo a esta tierra para dejarte ahí solo y abandonado. No, lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo quiere terminar. Y el propósito de Moisés,
Dios lo había determinado de antes de que él naciera. Por eso cada cosa que pasa en nuestras vidas, como la que pasó en la vida de Moisés, lo llevó a ese punto donde él cumplió el llamado de Dios. Dios tiene preparado para nosotros, y tenía preparado para Moisés 3 cosas. Di conmigo identidad. Di conmigo identidad. Di conmigo llamado. Y di conmigo propósito. Identidad es quien tú eres. Propósito es la razón por la cual estás vivo. Y llamado es el momento que Dios te impulsa a cumplir tu propósito. Repito, identidad es quien tú eres. Propósito es la razón por la cual estás vivo. Y llamado es el momento que Dios te impulsa a cumplir tu propósito. Vamos a ver más adelante qué es llamado. Cada cosa que iba sucediendo en la vida de Moisés le iba acercando más cerca de cumplir el propósito de Dios. Aún, y diga conmigo, aún las cosas malas tienen un buen propósito. Sí, las enfermedades, las deudas, los problemas, las aflicciones, los accidentes se miran mal y parecen que vienen a destruirnos, pero Dios tiene una manera tan hermosa de hacer las cosas malas en propósitos para nuestro bien. Por ejemplo, algunas 2 cosas que acontecieron en la vida de Moisés que eran malas, sin embargo le llevaron a cumplir el propósito. Número 1, imagínate ser niño y ser separado de tu familia a tus 3 meses, que haya tal persecución que tengas que ser separado de tu familia. Lo mismo pasó con Jesús, pero Dios tenía un plan con llevarlo a Egipto por un tiempo también. Y entonces puede verse malo, y sí es malo que un bebé sea separado de su familia. Sin embargo, fue la separación de su familia la que lo llevó a la casa de Faraón. Y si eso no hubiera pasado, nunca él hubiera aprendido a hablar como los egipcios, a pensar como los egipcios y a hacer una voz que el Faraón pudiese escuchar. Número 2, una cosa mala que aconteció en la vida de Moisés, y este es un error. ¿Cuántos han cometido errores de los cuales se arrepienten aquí? Levanta tu mano. ¿Sabes qué hizo Moisés? En un momento de ira, y esto es para los que luchan con la ira como yo. En un momento de ira, Moisés ve a un soldado egipcio que estaba matando a un hebreo, y bueno, lo estaba golpeando. Y en un momento de ira vino, cuando todos se fueron, agarró al egipcio y lo mató y lo enterró, dice la palabra. ¿Y qué se convirtió Moisés? En un asesino. Cometió un grave error. ¿Y qué pasó? Ese asesinato lo llevó a apartarse. Lo tuvieron que expulsar de Egipto, dice la palabra. Cuando él se llena de ira, mata al egipcio, y cuando lo descubren lo marcan como asesino y él salió huyendo. Sin embargo, fue ese error de Moisés lo que lo llevó al desierto, al lugar donde él se encontró con Dios. ¿Sabes? Hay errores que a veces cometes en tu vida, pero Dios, ¿sabes que los torna en momentos donde te puedes encontrar con Él? No importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa cuántos errores hayas cometido, Dios siempre te lleva de ese lugar al desierto para que te encontres con Él. Si Moisés no se hubiera equivocado, no se hubiera encontrado con el Dios que lo había llamado. Por eso en Dios aún nuestras equivocaciones Él las torna para nuestro bien. Romanos 8:28, vamos a leerlo fuerte a la cuenta de 3. Romanos 8:28, 1, 2, 3 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, ¿para quién? ¿Para quién? Para los que son llamados conforme a su propósito. Diga conmigo: yo soy un llamado conforme a su propósito. No hay mal que me pueda acontecer que no torne Dios para mi bien. Y eso es lo bello, y eso es lo hermoso. El mundo mira un problema y se preocupa: ay, ¿cómo le voy a hacer? El mundo mira un problema y dice: ya estoy destruido, prefiero morirme, prefiero tirar la toalla, prefiero rendirme. Pero el Hijo de Dios, que sabe que Dios tiene un propósito con todo, mira el problema y dice: Señor, estoy expectante de lo que vas a hacer en mi vida. Estoy expectante de cómo te vas a manifestar.
El Hijo de Dios tiene que ser diferente. Vos tenés que ser diferente. No puedes mirar los problemas de la misma manera que el mundo lo mira. Tenés que verlo como una oportunidad para que Dios se manifieste en tu vida. Y quiero decirles esto: no hay mal que acontezca en tu vida que Dios no pueda tornar para tu bien. Lo voy a repetir: no hay mal que acontezca en tu vida. Vamos conmigo las diapositivas. No hay mal que acontezca en tu vida que Dios no pueda tornar para tu bien. Cada etapa en la vida de Moisés iba haciendo algo, lo iba moldeando, lo iba transformando. Y así cada etapa en tu vida te está moldeando, te está transformando para que te conviertas en quien Dios ha pensado. Hay muchos de ustedes, Dios te ha llamado a ser un doctor, Dios te ha llamado a ser un abogado, Dios te ha llamado a ser un empresario, Dios te ha llamado a ser una persona con influencia, Dios te ha llamado a impactar una esfera de este mundo. Pero si Dios no permitiera en tu vida los problemas, nunca Él formaría algo bien importante que se llama carácter. Diga conmigo: carácter. Carácter es quien usted es bajo presión. Moisés era iracundo bajo presión y por eso asesinó a alguien. Pero Dios le dice: por ahí no es, mijito, tengo que formar tu carácter en el desierto. Y algo que Dios está interesado en formar cuando Él nos llama es también nuestro carácter. ¿Quién vos sos bajo presión? Y mire, luego sucede la etapa más importante, bueno, no la más importante, pero una de las más importantes en la vida de Moisés, y es el llamado de Moisés. Diga conmigo: llamado. Ya vimos que es propósito. Ahora vamos a ver qué es llamado, cuando Dios te llama a cumplir ese propósito. Éxodo 3, verso del 1 al 5. Vamos a leerlo todo junto. Dice: un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas para que no se consuma. ¿Qué es una zarza? No sé si ustedes alguna vez vieron esas caricaturas del desierto, que iba como un conjunto de paja que iba saltando así detrás de la gente, y un vaquero con pistola y atrás el cosito. Esa era una zarza. Pero la zarza, aunque estaba llena de fuego, no se estaba consumiendo, sino que permanecía. Entonces Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas y pensó: wow, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y cuando el Señor, que estaba en la zarza, vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: aquí estoy, o heme aquí, o como nos enseñó el pastor Lautaro el año pasado, la palabra hebrea ineni. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Jóvenes, ¿qué sucede el momento que Dios te llama? Número uno, cuando Dios te llama, Dios generalmente te va a llamar en un momento que no querés. Te va a llamar en un momento improbable. Moisés tenía 80 años. Diga conmigo: 80 años. Oiga, uno que quiere hacer a los 80 años, ya quiere estar tirado y ver tele hasta la noche y no hacer nada. Le estorba hasta el sonido de los pájaros cantando, todo, ¿verdad? Pero Moisés estaba haciendo algo, y que estaba pastoreando las ovejas, y mira, era fracasado, porque no eran ni las ovejas de él, eran las ovejas del suegro. O sea, Moisés no tenía nada, lo único que tenía era su esposa y sus hijos. Pero Moisés, 80, sin pisto, fracasado, asesino, lo desterraron de la tierra que él conoció como su hogar. Se casó con una madianita, alguien que no era del pueblo hebreo, pastoreando las ovejas de su suegro. Andaba en una montaña, y Dios viene y se le aparece y le dice: Moisés, yo te voy a hacer un gran libertador de mi pueblo. Y Moisés quedó como que, ¿han visto el meme, no?
Moisés, ¿yo? ¿Asesino? ¿Viejo? Sin fuerzas, sin nada, sin talento y tartamudo de paso. ¿Y me quiere mandar a hablar delante del hombre más peligroso de la tierra? Sí, porque Dios te llama en momentos improbables. No cuando tú quieres, sino cuando Él lo ha destinado. Yo recuerdo en el 2019 cuando mi papá me dice, hijo, la próxima semana te envío de pastor. Yo quedé como que, ¿perdón? ¿De pastor? Sí, hijo. Dios me dijo que ya es el tiempo. Yo quedé como que, Dios mío, no me siento listo, no me siento preparado, no quiero. Pero el Señor tuvo un encuentro con Él en mi cuarto y Él me dijo, hijo, no es cuando tú digas, es cuando yo te llamo. Y cuando yo te llamo, yo te voy a respaldar. Y el Señor ha sido fiel. Y así fue con Moisés. Y así es con vos. Dios no te ama cuando te sentís listo. Dios no te ama cuando sentís que todos los planetas están alineados, el sol, la luna y las estrellas. Dios no te ama cuando ya tenés todo el dinero. Dios no te ama cuando tengas tiempo. Dios no te ama cuando ya tengas tu título. Dios te llama en el momento que Él te quiere llamar. Y Él espera, número 2, una cosa. Pero después lo vamos a ver. Número 2, cuando Dios te llama, también te llama por nombre, porque quiere tratar contigo de manera personal. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Le dijo, Moisés, Moisés. Y mira que esto pasaba mucho en la Biblia. Abraham, Génesis 22:22, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. En Génesis 46:2, y dijo Dios a Israel en visiones de noche, Jacob, Jacob. 1 Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces y dijo, Samuel, Samuel. Lucas 10:41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón. Hechos 9:4, cuando llama Pablo. Pablo era un fariseo, era un asesino cristiano, iba camino de hecho a matar cristianos, y Dios le llama y lo hace ciego y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios llama a alguien en la Biblia 2 veces es porque era una señal de urgencia y trato personal. ¿Qué significa esto? Que aunque Dios es todopoderoso y grande, también es personal y tiene un trato contigo y te llama y te urge. Responde a mi llamado, responde cuando yo te quiero para mí, responde cuando te digo que te consagre, responde cuando te digo que me des tu vida, responde cuando te digo que me ames más, responde. Moisés, Moisés, Oscar, Oscar, Josué, Josué. Si tú conoces el nombre del que tienes al lado, dile el nombre 2 veces. Daniel, Daniel, Grace, Grace. Y así te dice el Señor. Moisés, Moisés, Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Jacob, Jacob, Marta, Marta. Y si ves algo, todas estas personas estaban en distintos lugares de su vida. Abraham estaba envejeciendo en la casa, en la parentela de su padre. Jacob estaba huyendo. Samuel era un niño, Marta estaba afanada, Simón era un pecador, Saulo era un asesino de cristianos. Dios no le importa el lugar donde estás, el momento en el que está, Él te llama y solo espera, número 3, que le des una respuesta, y esa es, heme aquí. Y eso respondió Samuel, un niño, un joven, que la palabra dice que él está siendo criado en el templo y lo llamó 3 veces el Señor. Y esa última vez Samuel responde algo, heme aquí. ¿Qué responde los profetas? Heme aquí. ¿Qué responde Moisés? Moisés responde, heme aquí. Él no te está preguntando. Cuando Dios te llama para Él, Dios no te pregunta qué tan preparado estás, qué tanto sabes, cuánto dinero tenés. Él solo te llama y espera que tú digas, heme aquí. Diga conmigo, Dios, heme aquí en esta noche. Número 4, cuando Dios te llama, te pide que te santifiques. Éxodo 3 del 7 al 10, el Señor siguió diciendo, Él te pide que te santifiques. Cuando Moisés se quita el calzado, era no solo señal de respeto a Dios, pero también de santificación y separación para Moisés. De tu parte exterior, ¿cuál es la parte que más sucia está? Tus zapatos.
la planta de tus pies. Donde quiera que vas cargando las bacterias, el pupú del perro, lo que sea que te parezca. O sea, nadie aquí lamería la suela de su zapato, ¿verdad? Y si lo hace, usted está loco. ¿Por qué? Porque es la parte más sucia. Y Dios le dice: Moisés, esta es tierra santa, deja tu calzado, quítate tu calzado y acércate. Cuando Dios te llama a que vengas a Él, te llama a que te consagres a Él, te llama a que le des tu vida, que lo busques más, te llama a que cumplas tu propósito. Él te pide que te separes, que te guardes. Yo entendí esto cuando yo conocí a Jesús a mis 14. Yo supe que hay cosas que no son necesariamente pecado, pero a mí no me llevan a algo bueno. Yo tengo que alejarme. Hay personas, hay lugares, hay música, hay series, hay películas, hay de todo en esta vida. Usted póngale nombre, que no necesariamente son pecado. Algunas sí, pero otras no necesariamente son pecado. Pero que cuando Dios te llama, Él te pide que te separes, que te apartes. Él te pide, tú tienes que ser distinto. Para lo que yo quiero hacer en tu vida, tenés que ser distinto. Tenés que guardarte para mi propósito. Tenés que pensar de manera distinta. Tenés que andar de manera distinta. Tenés que santificarte. Una de las cosas que Dios espera cuando Él te ama es que te santifiques, que te guardes, que te apartes para su propósito. Éxodo 3 del 7 al 10, para ir aterrizando. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, le dijo Dios a Moisés, y he escuchado que se quejan de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que, Moisés, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Cuando Dios te llama a cumplir su propósito aquí en la tierra, no te llama para beneficio tuyo, sino para beneficio de otros. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, a los oprimidos, anunciar el año agradable del Señor. Porque cuando el Señor te llama a cumplir un propósito, no es solo para que tú te hagas más grande, sino para que tengas más bendición, para ser de bendición. Algunos de ustedes el Señor los va a llamar a hacer grandes negocios, a tener sus clínicas, a tener sus bufetes, a tener sus empresas, a laborar en la política, a laborar en el espacio público, en el espacio de salud, de educación. No sé dónde Dios te ha puesto, pero Dios te pone ahí para que tú seas de bendición. Porque tu propósito no solo tiene que ver contigo, tiene que ver con los demás. Algunos de ustedes, mi propósito te bendice, pero tu propósito me puede bendecir a mí también. ¿Están conmigo? Tu propósito es para bendición, no solo tuya, sino de tu familia, de una nación, de una ciudad, de una generación, etcétera. Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, es que yo no te estoy llamando por ti. Yo te estoy llamando porque tú eres el mejor. Yo te estoy llamando porque tú eres el más capacitado. Más, eres tartamudo, a ti no te convendría ir. Pero Dios le dice: yo te llamo porque has subido el clamor de mi pueblo. Hay gente que está orando, hay gente que está necesitada, hay jóvenes, hay compañeros tuyos, hay compañeros en el trabajo, compañeros en tu escuela, en tu universidad, que están necesitados y están clamando: Moisés, dígame aquí, responde al llamado porque me muero. El pueblo estaba gritándole: Señor, ya no aguantamos, estamos desesperados, ayúdanos. Y muchas veces la manera como Dios contesta una oración es que Dios envía una persona a tu vida. Pero vos sos la persona que
va a contestar la oración de otros, pero ¿qué estás respondiendo al llamado de Dios a tu vida? Éxodo 3:11 al 12. Pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y respondió Dios: yo estaré contigo, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Mire que usted tiene que ver, todo lo que está en la Biblia tiene un propósito. Nada de lo que está en la Biblia es por casualidad. Ni aun las cosas que parecen ilógicas. Dios te quiere enseñar algo. Moisés viene y le dice a Dios, le hace una pregunta a Dios, y Dios no le responde. Moisés le pregunta a Dios, vamos de nuevo de vuelta a ese versículo: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios literalmente no le responde su pregunta, la ignora y le dice: yo estaré contigo. Pero seguramente Moisés queda como que Dios te hizo una pregunta: ¿quién soy yo? O sea, ¿qué bueno tengo yo? ¿Qué capacidad tengo yo? ¿Qué inteligencia tengo yo? ¿Qué fuerza tengo yo? ¿Qué habilidad tengo yo para ser yo el que los vaya a liberar? Y Dios le responde: yo estaré contigo. Porque cuando Dios te llama, no está esperando que le digas quién eres tú, sino que sepas que Él va a ir contigo donde quiera que Él te envíe. Dios no te está diciendo: hey, yo te envío porque tú eres el mejor, yo te llamo porque tú eres el ya preparado. No, Dios te dice: yo estaré contigo, porque no se trata de quién tú eres, sino de quien Dios es a través de ti. No se trata de que si tienes o no tienes, si eres o no eres, si puedes o no puedes. Se trata de que Dios te llama y Dios va contigo, y Dios es quien te respalda, Dios es quien te guarda, Dios es quien abre las puertas, Dios es quien hace que las cosas en tu vida se alineen. Así que si Dios te llama a Él, confía. Si Dios te envía a un lugar, confía que Él estará contigo. Esas fue las últimas palabras de Jesús: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender al cielo, y Él va a volver en algún momento. Pero la promesa es que el Espíritu Santo está con vos donde quiera que vayas. Por eso no tengas temor. Si hay en tu corazón temor de rendirte al Señor, de entregarte por completo a su plan, de servirle, algunos de ustedes de liderar, tienes que saber que Dios irá contigo, porque si Dios te llama, Dios te va a respaldar. Amén. Y vamos a ver, porque lo mismo le pasó a Gedeón. Jueces 6 del 12 al 16. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Te ha pasado? Si Dios está conmigo, ¿por qué me están pasando todos estos males? Si Dios está conmigo, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo?, le dijo Dios a Gedeón. Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le dijo también a Josué: mira, te mando que te esfuerces y que seas valiente. He aquí, estaré contigo todos los días, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo hermoso. Dios no te ama por ti, Dios te ama por Él mismo, y jura por Él mismo que estará contigo si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, si tú lo obedeces, si tú lo sigues. Muchos respondemos: Señor, pero no puedo. Dios te dice: yo iré contigo. Para cada una de tus debilidades, Dios te responde: yo iré contigo. Éxodo 3 del 13 al 15. Moisés insistió:
Supongamos que me presento ante los israelitas y digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama?, ¿qué les respondo? Dios respondió, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios dijo a Moisés, di esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Cuando Dios te llama, Él te invita a que tengas una relación más profunda con Él, a que lo conozcas, a que conozcas quién es Él. Entonces Dios le revela su nombre a Moisés. Y el nombre de Dios por excelencia no es solo Jesús. De hecho, el nombre de Dios por excelencia es Yahweh. Diga conmigo Yahweh. Diga conmigo Yahweh. También se da por el tetragramatón, que son esas 4 letras: YHWH, que significan Yahweh. ¿Qué significa el nombre Yahweh? Yo soy. Número 1, que Dios no depende de nadie, o sea que Él es autosuficiente. Número 2, que Dios es eterno, que Él siempre, antes de que estuviera todo el universo, que existiera el tiempo, el espacio y la materia, Dios ya existía. A Dios no lo creó nadie, no lo hizo nadie. Dios no depende de tu adoración, de tu alabanza. Dios no necesita tu dinero, no necesita nada de ti. Dios es quien Él es porque Él quiere ser así. Y a Él le plació crearnos y por eso estamos aquí. Él es el yo soy. O sea, número 3, que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no es el era, no es el seré. Él es el yo soy. Dios le estaba diciendo a Moisés que él tenía que entender quién Dios era para que él tuviera la seguridad de ir. ¿Por qué? Porque cuando necesitas paz, Él es tu paz. Él es el yo soy. Cuando necesitas gozo, Él es tu gozo. Él es el yo soy. Cuando necesitas provisión, Él es Jehová Jireh. Él proveerá. Necesitas algo para tu vida, Él es el Shaddai, el origen. Necesitas paz, Él es Jehová Shalom. Necesitas ganar una guerra, Él es Jehová Tzidkenu. Él es Jehová Sebaot. Para todos, si necesitas sanidad, Él es Jehová Rafa. Él es el yo soy. Es el Dios todopoderoso. Y Dios le estaba diciendo esto a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que entender quién Dios era. Porque el lugar a donde iba, él necesitaba saber el Dios que iba detrás de él. Hay momentos en la vida donde hay tantos problemas, hay tanta lucha, hay tanta aflicción, que lo único que te queda por recordar es quién Dios es. Cuando las cosas a veces no funcionan, vos tenés que conocer quién es tu Dios. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Yo hablaba con alguien esta semana y está pasando por un proceso en su vida y él me decía: pastor, ¿por qué me está pasando eso? Porque está pasando por un proceso de su salud. ¿Cómo respondería usted? Me dijo, si fuera a la inversa, si le estuviera pasando esto a usted, ¿cómo usted respondería con este dolor, con esto que me está pasando? ¿Seguiría creyendo en Dios? ¿Qué le pasaría? Yo le diría: mira, se vale sentir el dolor, la impotencia, lo que te está pasando se vale porque somos humanos. Pero yo quiero decirte algo: ningún problema cambia la naturaleza de Dios. Ninguna crisis cambia la naturaleza de Dios. Dios sigue siendo bueno. Solo mira a Job, lo perdió todo: su casa, su terreno, su familia, sus hijos, su ganado, sus bienes, sus riquezas. Pero Dios tenía un propósito, y es que si él se mantenía firme y fiel, Dios le iba a dar el doble. ¿Y sabes qué? Dios le dio el doble a Job, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Hay momentos donde lo único que nos queda en la vida es recordar quién es Dios. Dios es un Dios bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y con esto termino. Tu verdadera identidad no está en lo que haces, sino en el Dios que está contigo. Voy a repetirlo. Tu verdadera identidad no está en lo que haces, sino en el Dios que está contigo. El mundo te enseña
entre más haces, más eres. Pero en Dios tú haces porque ya eres. Voy a repetir. El mundo te enseña, entre más haces, más eres. Pero Dios te dice, tú vas a hacer, vas a ir y vas a hacer todo lo que te diga, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi profeta, porque tú eres mi llamado. Nuestra identidad en el Señor no se basa en qué tanto hacemos, si hacemos más, si hacemos menos. Se basa en que Dios nos ha llamado a ser sus hijos, y de ahí fluye todo. ¿Qué es identidad? Con esto termino. Identidad es quien yo soy. Es el conjunto de rasgos propios de un individuo. Es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Yo les he enseñado, y ustedes, los que son hijos de la casa, tienen que saber, ¿verdad? ¿Cuál es su apellido espiritual, no natural? ¿Cuál es tu apellido espiritual? A ver. Ajá. ¿Cuál es tu apellido espiritual? ¿Cómo? Entonces si yo le pregunto a usted quién usted es, no me va a responder Josué, ¿verdad? Saúl, Josías, Abdiel, ¿verdad? Porque eso es quien usted es terrenalmente. Pero quién es usted en su esencia más pura cuando vengas, cuando Cristo venga. Bueno, nuestros cuerpos ya no van a hacer esto, van a hacer otra cosa. ¿Qué va a quedar? Tu alma, tu espíritu, tu esencia, quién tú eres, quién Dios te adopta y te transforma a ser, quién nosotros somos desde el momento que venimos a Cristo. Usted es hijo e hija de Dios. Dile que tienes al lado, tu apellido es de Dios y tu nombre de en medio es hijo o hija. Entonces, cuando uno viene a Cristo, los latinos, ¿verdad? Todos mis amigos de otros países dicen, ustedes están locos, como le ponen Josué, Otoniel, Suazo, Enrique. Y algunos en España hasta 3 nombres le ponen. Dios mío santo. Imagine cuando se enoja la mamá. Marta Isabel de las Torres de la Cruz García. Pero cuando vienes a Cristo te tengo una mala noticia, y buena, y muy buena. Tu nombre se te alarga, porque eres adoptado, así como un niño huérfano, una niña huérfana que anda en el mundo a veces sin conocer de dónde viene, quién es su papá, quién es su mamá, cuál es su apellido, cuál es su descendencia, cuál es su herencia. Y viene una familia y le adopta y le da el apellido. Así eres tú. Cuando estás sin Cristo eres huérfano. Cuando estás sin Cristo no tienes identidad. Cuando estás sin Cristo, la palabra dice, estás muerto en tus pecados. Pero cuando vienes a Cristo, la palabra dice que viene sobre vos el espíritu de adopción. Y ya no sos huérfanos, no, que ahora sos hijo y podés llamar a Dios papá. Qué locura que Cristo nos abrió la puerta para poder llamar al Dios Todopoderoso papá. ¿Sabés qué? Esa cercanía para los fariseos se les voló la cabeza, porque ellos sabían quién era Dios, pero no podían conseguir que Dios podía ser papá de alguien. Pero Jesús nos enseñó que en Él ahora podemos orar, Padre mío, Padre nuestro, y de ahí viene mi identidad. Yo puedo a veces no ser el mejor, yo puedo a veces fallar, yo puedo a veces equivocarme, yo puedo a veces pensar que no soy capaz, yo puedo a veces sentir que no soy suficiente, yo puedo a veces sentir que no estoy haciendo lo mejor. Pero en ese momento yo vengo a mi Padre, y mi Padre es quien me levanta, mi Padre es quien me afirma, mi Padre es quien me dice, hijo, tú sigues teniendo propósito, hijo, tú sigues teniendo llamado, hijo, yo te traje a esta tierra porque te creé con una intención de que hagas mi voluntad para tu vida ahí donde yo te planté en la tierra. Y ahí es en esa identidad en la cual yo vivo, en esa identidad de la cual yo avanzo, es en esa identidad en la cual yo cumplo mi propósito. El conocer tu identidad te va a abrir el camino para alcanzar tu propósito. Y el problema de no saber quién sos es que el mundo te va a decir quién sos.
El problema de no saber quién sos es que grupos te van a decir quién sos. ¿Por qué las maras atraen tanto? ¿Por qué las pandillas atraen tanto? ¿Por qué las discos atraen tanto? ¿Por qué los malos amigos atraen tanto? Porque muchas veces la gente, los jóvenes, no saben quiénes ellos son y ocupan la validación, la afirmación de un grupo de personas para que le digan: vos sos así, vos sos el payaso del grupo, ¿verdad? Vos sos el loco, él es el tal, él es el de este, y te califican de una manera. ¿Cuál es el problema? Que el momento que sales de ese lugar pierdes tu identidad y andas buscando que alguien más te diga quién tú eres. Tú no tienes que andar buscando que el mundo te diga quién tú eres. Tú tienes que andar buscando que Dios afirme quién tú eres, porque Él te creó, porque Él es tu papá, porque Él sabe hacia dónde vas, de dónde vienes. Y cuando Dios te dice quién eres, nadie te puede quitar eso en el mundo. Pero hay muchos jóvenes que caminan como huérfanos y cristianos. Hay algunos que tienen años de venir a la iglesia, pero caminan sin identidad, inseguros. No conocen a Dios, no conocen quiénes son. Tú tienes que afirmarte en tu identidad como hijo. Dile al que tienes al lado: eres hijo de Dios. Dile: eres hija de Dios. Tienes propósito. Cuando usted camina como hijo, Dios Padre te afirma. ¿Por qué? Así fue cuando Jesús se bautizó. Se abrieron los cielos y Dios le dijo: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Póngase de pie ahí donde está. ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida, en su corazón? Diga amén. ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida, en su corazón? Diga amén. Gálatas 4, el 1 al 4 dice: también te digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, en que es señor de todo. Verso 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud a los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así que ya no eres esclavo, dice el verso 7, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Dios es tan buen padre que nunca deja a sus hijos sin herencia. Cuando Dios te adopta en su familia, Él te hereda su nombre, Él te hereda su propiedad, Él te hereda su identidad y sobre todo Él te hereda propósito.